Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Acá estamos en otra entrega Carpool y esta vez nos acompaña Pablo Lacoste, quien es historiador y además es docente de la Universidad de Santiago. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy emocionante estar en esta experiencia tan estrafalaria, ¿no? ¿Viste? Por lo menos diferente. La verdad es que nuestros invitados terminan gustosos las entrevistas, así que veremos si este sigue, veremos si esta no es la excepción. A ver, Pablo, sos historiador y estás, digamos, abocado, apasionado por la historia de nuestra Mendoza. ¿Por qué? ¿Por qué esa pasión? ¿De dónde nace? Bueno, calculo que desde la escuela primaria, ¿no? Yo tenía Ajá, un compañero de grado en la escuela en Villanueva, en Guaymallén, sí, que tenía una pequeña viñita en su casa. ajá, Mario Morici se llamaba. sí, Entonces nos juntábamos a estudiar, íbamos haciéndonos preguntas y respuestas, caminando al lado de estas viñas. sí, Y bueno, disfrutando en el otoño, cómo las hojas se iban poniendo rojas, era como un recuerdo de infancia muy hermoso. ajá, Esos ratos de estudio, de estar ahí viendo, bueno, los cuadernos que nos habían dado la señorita de la escuela. Entonces era una cosa muy hermosa, ese ambiente así, un poco de la familiaridad con el mundo del viñedo. ajá, Y después, a medida que empecé a cultivar el oficio de historiador, encontré que estudiar el mundo del vino era entender Mendoza. O sea, no se podía estudiar Mendoza y la historia de Mendoza sí, sin un énfasis especial en el mundo del vino, porque ese es el factor ordenador. claro, exactamente. Bueno, y ya que estamos, ya que nos introducís en el mundo del vino, contanos un poco sobre cuál fue la primera bodega de la provincia. Bueno, esto arranca en el siglo XVI, cuando viene don Pedro del Ajá, Castillo, funda Mendoza sí, y ya él le da como un mandato histórico, ¿no?, a los mendocinos, porque a cada uno de los colonizadores les entrega un pedacito de tierra para hacer su casa y para poner una viñita. ah, claro, O sea que Mendoza nace históricamente vitivinícola. Y bueno, esto se fue instalando, se fue cumpliendo. Estos viticultores españoles sabían que la viña necesita un trabajo cultural, necesita suelo, clima, y Mendoza los ofrecía muy bien. sí, Y dijeron, bueno, listo, este es nuestro destino, vamos a hacer acá, en este desierto, una alianza con el mundo huarpe. A veces abusaron ellos de los huarpes, pero el aporte huarpe fue fundamental, porque los huarpes dejaron el legado sí, de la cultura del agua, la cultura del riego y la cultura del agro. Entonces, en esa red de canales de riego que habían hecho los huarpes, en muchos casos también asesorados por los ingenieros hidráulicos incas, ajá, los españoles ponen en marcha este polo vitivinícola que con el tiempo se iba a convertir en el más importante de América Latina, ¿no? ajá. O sea que no podemos hablar de una primera bodega, digamos. No Bueno, a ver, existe, no existe como tal. digamos, hoy en pie no. Lo que Ajá, sí sabemos es que ya en el siglo XVI se instalaron las primeras bodegas. Hay un testamento de 1588 de uno de estos colonizadores españoles que escribe que tiene su bodega con sus tinajas, con su viña, y ese testamento de 1588 que lo publicó Draghi Lucero uh-huh, sería el testimonio más antiguo de una bodega en la actual Argentina. ah, ok. Claro, entonces ya estamos hablando de una antigüedad. Bueno, miren la cantidad de siglos que hay, ¿no? Sí, Y eso se transmitió de generación en generación y permitió que pudiéramos ir creando de luego las innovaciones, haber creado el Malbec, que fue fruto de una rebelión campesina de los viticultores criollos y inmigrantes en Mendoza. ajá, Hemos tenido eh, el primer espumante, digamos, de América, nace en Guaymallén también, en la bodega Santana, en Tirazo. sí.
Entonces hay una cantidad de elementos notables. Sarmiento, que introduce las cepas francesas en la década de 1850, y Rosas. Bueno, esto es totalmente nuevo porque todavía no está publicado. Hemos hecho investigación de cómo Sí. el vino para Rosas fue un elemento estratégico. Ah, mira. Esto, claro, todavía es una novedad, ¿no? Primicia. Claro, porque en la época de Rosas Sí. estábamos en guerras civiles y se rompió la continuidad histórica de la vitivinicultura como principal actividad económica de Mendoza por un tiempo, Sí. porque se interrumpió el camino del vino de Mendoza a Buenos Aires. Entonces, como había mucha guerra civil, se interrumpía, no se podía despachar el vino, muchas veces se perdía. Entonces, Mendoza tuvo que disminuir su producción vitivinícola, entrar en un estado de latencia. Pero, a pesar de que la importancia declinó, Rosa se dio cuenta que el vino como patrimonio era un elemento fundamental para su estrategia de salvaguardar la unidad nacional. A ver, vamos a tratar de explicar un poco cómo vivía América en aquella época. Sí. En la década de 1830 había varias confederaciones. Sí. La Confederación de América Central, la Confederación Peruano-Boliviana y la Confederación Argentina, Sí. de las provincias argentinas. Y Rosas quería mantener la unidad y evitar la fragmentación, que era un riesgo real y efectivo. Tanto es así que la Confederación de América Central explotó y se deshizo esa unidad y se convirtió en un montón de países chiquititos y muy frágiles y débiles hasta el día de hoy. Sí. La Confederación de Perú y Bolivia también se desarmó, se pelearon, bueno, se derrumbó. Y el único que logró mantener la Confederación unida fue Rosas. Ajá. Con el agravante de que estábamos en una época de expansión imperial, las dos grandes potencias europeas, Francia e Inglaterra, están lanzadas a una campaña de expansión por el mundo, Sí. llevan la guerra a China, hacen la guerra del opio. ¿Para qué? Para obligar a los chinos a comprar droga que vendían los comerciantes franceses e ingleses. O sea, actuaron como narcoimperios y bombardearon, le destruyeron el palacio del emperador chino para poder meter el opio en China. Ese es el nivel de violencia que tenían estos imperios. Bueno, y esos imperios vienen al Río de la Plata y atacan a Rosas, atacan a la Confederación Argentina, amenazan destruirla, promueven la guerra civil en la Argentina, le dan armas a los adversarios de la Confederación para tratar de disolverla, y Rosas lucha contra ellos utilizando, bueno, lo que tenía militarmente, pero sobre todo creando un referente de patrimonio cultural donde todos los que iban de las provincias argentinas a visitarlo, a su palacio en Palermo, se sintieran identificados con algo más que su propia provincia. Entonces, Rosas le daba a comer la gastronomía argentina, las empanadas, los locros, la comida típica, les daba a tomar vino, les convidaba mate. O sea, ir a verlo a Rosas y que él te cebara un mate era un momento muy especial, sí, que ayudó a crear la cohesión entre gobernadores, militares, intelectuales como Dalmacio Vélez Sarsfield, pintores, artistas. Bueno, Rosas crea una corte inspirado en Luis XIV. O sea, Luis XIV en Francia logró salvaguardar la unidad francesa en un contexto de guerras civiles parecida a la que teníamos nosotros. Sí. Por ejemplo, antes que Luis XIV, Enrique III y Enrique IV fueron reyes franceses que murieron en las guerras civiles. Ajá. Sí. Y Luis XIV logró sobrevivir y dijo, no, yo tengo que terminar las guerras civiles, voy a crear el Palacio de Versalles
Y acá voy a crear un espacio de unidad cultural que ellos se sienten identificados a través del arte, la pintura, la escultura, la música, el ballet, la gastronomía francesa, los vinos. Y con esto voy a atraer a estos señores de las regiones, ¿no? De Normandía, de la Aquitania, de la Bretaña, todos acá, y que quiero afrancesar a los líderes territoriales para crear la unidad de Francia. O sea, el Palacio de Versalles no era un lugar de frivolidad, no era un lugar de ostentación, no, era un lugar para construir la unidad de Francia desde la cultura. Y eso es lo que hace Rosas con el Palacio de Palermo, con la gastronomía, con los vinos, con el mate, con estos elementos que él tenía. Él reivindica la arquitectura hispano-criolla, y él logra esa cohesión, y que cuando Argentina está en peligro y vienen los ingleses y los franceses y nos atacan, vuelta de obligado y todo, él logra ese efecto de unión. Sí. Después, bueno, termina el ciclo de Rosas, salvó la unidad de la Confederación Argentina, y bueno, viene la Constitución, viene la modernización, y ahí, gracias a esa unidad, se produce el boom de la industria vitivinícola argentina. Y ese boom es gracias a Rosas y Sarmiento, porque Rosas creó la unidad y Sarmiento, después de la caída de Rosas, trae las variedades francesas, los cambios tecnológicos. Los campesinos de Mendoza hacen esta rebelión para levantar el Malbec, cuando todo el mandato técnico era priorizar el Cabernet Sauvignon. Estos campesinos se rebelan frente a ese mandato y dicen: no, acá en Mendoza nos gusta el Malbec, vamos a plantar Malbec, mal que les pese a la ciencia, a la analogía, a la escuela, el discurso dominante. Nosotros nos rebelamos y reivindicamos el Malbec, y logran en pocos años que el 80% de las viñas de Mendoza tengan Malbec, y esto ya arranca ya con el 1900. Entonces fíjense la cantidad de cosas, desde Pedro del Castillo, todo el periodo colonial, San Martín, que gracias al vino arma el ejército. El vino le sirvió a San Martín para contar con toda una enorme masa de personal técnico profesional, todos los oficios, los albañiles, los carpinteros, los herreros, toda esa fuerza disciplinada que había levantado la industria vitivinícola en Mendoza, es la que San Martín reconvierte para el esfuerzo militar y para armar el ejército de los Andes. Y además, como alimento, o sea, San Martín le da una botella de vino por día a cada soldado para poder sostener el esfuerzo físico que era cruzar los Andes. Entonces, viene San Martín, después viene Rosas, que logra con el vino que él sirve en estas reuniones con gente, con líderes de todo el país o con diplomáticos extranjeros en esta corte conducida por Manuelita, su hija, desde el Palacio de Palermo, logra ayudar a crear esa unidad nacional. Y después viene Sarmiento, que introduce la cepa francesa, los campesinos que hacen la rebelión, y ahí tenemos entonces cómo Mendoza construye una identidad a la vez que se convierte en un pilar de la emancipación de América y de la unidad argentina en torno a la cultura del vino. Claro, no es un tema menor lo que nos estás contando. La verdad es que es enriquecedor saberlo para entender por qué el vino es el símbolo mendocino. Quizás sin haber tenido conocimiento de esta historia que nos estás contando, nosotros lo podíamos creer como una cuestión más comercial inclusive, pero bueno, en cierta parte medio como que no fue tan bien, ¿no? En aquella época de Rosas, por decirlo de alguna manera. Pero claro, es muy importante. Y en base a esto que nos contás, ahora vengamos a la actualidad y quizás hacer algo de futurología. ¿Cómo ves a Mendoza, ¿sí? en un futuro próximo y en un futuro un poco más lejano? Bueno, Mendoza, claro, hay que pensar que hace falta un modelo económico sustentable para que Mendoza pueda tener 2 millones de personas que vivan dignamente, que vivan más o menos bien, en armonía con la naturaleza. No podemos pensar en un proyecto de gran minería, porque eso ya
es muy complicado y causaría un impacto ambiental negativo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y acá hay que pensar estratégicamente. Después de mucha reflexión y discutiendo con gente de ciencia y conciencia, Sí. da la sensación que el desarrollo de Mendoza es principalmente como un centro de servicios apuntando al turismo, el turismo del vino, el turismo gastronómico. Entonces, el primer ministro de Mendoza, o el ministro más importante, tiene que ser justamente el ministro de Turismo y Cultura, Ajá. con énfasis en desarrollar esto como un clúster de turismo cultural, fortaleciendo los caminos del vino, añadiendo la cultura del aceite de oliva, lo que hace Guaymallén con burbujas y sabores, poniendo en valor el espumante, contando toda esta historia heroica y emocionante que hay. Porque el turista, bueno, hace poco hubo un congreso de turismo del vino en España, y ahí en las conclusiones se explicó que hay que tener mucho cuidado con el turismo del vino, porque si uno se limita a mostrar tecnología, bueno, voy a mostrar tanques de acero inoxidable, voy a mostrar barricas de roble, pero más o menos eso lo tienen todas las bodegas del mundo, acá en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que tengo distinto? Entonces, la conclusión era, el turismo del vino tiene que activar los sentidos y las emociones. Ajá. Hay que construir un vínculo emocional, permitir que cuando el turista venga a Mendoza se encuentre con todo el significado identitario y simbólico que tiene el vino. El vino como un motor de construcción de una Mendoza mestiza. El vino como motor de construir la unidad nacional en momentos de peligro por la expansión del imperialismo, cuando están destruyendo China, cuando están actuando como narcoimperios, cuando están avanzando de una manera brutal. Bueno, Rosas y Argentina lograron resistir, mantener la unidad gracias al vino. El vino fue uno de los pilares de la construcción de la nación argentina. Entonces, eso no lo puede hacer la cerveza, por más publicidad que hagan, no lo puede hacer ninguna otra bebida. El vino fue un pilar, como las empanadas, como el mate, son elementos fundamentales. Sí. Entonces, mientras tengamos estos elementos, bueno, acá en esto se apoya la identidad y la unidad argentina. Ajá. Esto es el mensaje que hay que explicar de una manera muy sencilla, pero muy clara y con mucho orgullo a nuestros visitantes. Sí. Entonces, eso va a ayudar a fortalecer nuestra propuesta económica, y que, claro, hay algunos que dicen, bueno, pero el turismo es una actividad menor. No, no es una actividad menor. Francia, Italia y España lo han desarrollado muy bien y reciben 100 millones de turistas al año. Si uno calcula $2.000 por turista, son 200.000 millones de dólares al año que te entran. Sí, nada O sea, despreciable. por eso, es mucho más que la minería. Claro. O sea, Chile, que es una superpotencia minera, que es el mayor exportador de cobre del mundo, exporta en cobre 30.000 millones de dólares al año. Claro. Y acá estamos hablando de que en turismo, Italia, Francia y España reciben 200.000 millones de dólares. O sea, es mucho más el turismo que la minería. Entonces, bueno, todo esto nos tiene que ayudar a pensar el significado estratégico de la cultura del vino, de la fiesta nacional de la vendimia, cómo eso hay que ampliarlo a otros productos, el chocolate, los alfajores de chocolate, es otro producto que tiene una larga tradición desde la época colonial, que también hay que presentar esos alfajores como algo muy mendocino, como un producto con una historia maravillosa, que también espero que se publique pronto, porque hemos hecho ese estudio también. Ajá. Y la comida y la gastronomía. Así que ahí es donde hay que poner la cabeza, poner la estrategia, y eso va a ser muy inclusivo, porque hay otro elemento más, y es que a diferencia de otra industria que suelen ser muy concentrada y la manejan 2 o 3 grupos transnacionales, el turismo está formado por múltiples pymes. Claro. Desde el taxista, el de Uber, el de que tiene una posada, la señora que tiene un restaurante con 4 mesas,
un salón de té blanco encalada, bueno, una multiplicidad, y eso es lo bonito. Sí. Si se lograra, digamos, unificar la comunicación y que llegara a todos estos actores que vos nombrás con este sentimiento, ¿no? De poder decir, bueno, Mendoza es esto y te lo mostramos, sería una gran industria, mucho más de lo que es hoy, claramente. Claro, y tenemos que a su vez seguir profundizando el conocimiento de nuestras raíces, nuestros pueblos originarios, los huarpes, los pehuenches, la gastronomía que ellos desarrollaron, perderle miedo al algarrobo, perderle miedo a la harina de algarrobo, el patay. Hay una gastronomía que se está recuperando y que tenemos que reincorporar. O sea, nosotros tenemos muy visibilizada la gastronomía de origen italiano, francés, pero tenemos a su vez muy descuidada la gastronomía de los originarios. Claro. Y eso nos va a enriquecer mucho la gastronomía cuyana. Tenemos que entender que nosotros somos una cultura mestiza. Sí. Pero ojo, no el mestizaje entendido como una pintura gris monocroma, resultado de la mezcla de blanco y negro. No, estamos hablando de un mestizaje que es un mosaico multicolor, donde cada parte es muy importante y tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Nos sentimos orgullosos de la gastronomía italiana de la Marchillana? Claro que sí. Y de la gastronomía francesa, sí. Pero también con orgullo rescatar que tenemos elementos del mundo huarpe, del mundo pehuenche, que hicieron sus aportes. La cosa es que lamentablemente durante mucho tiempo eso se invisibilizó porque, bueno, hubo una serie de prejuicios, pero ahora ya nos hemos dado cuenta que tenemos que superar esos prejuicios, que eso es parte constitutiva de nosotros, que hay que darle el lugar de honor que merecen. Y entonces Mendoza va a tener una oferta mucho más rica, mucho más interesante, mucho más variada, única y más atractiva. Y eso nos va a potenciar como polo turístico en el cono sur de América y va a tener un efecto de desarrollo muy productivo para todas las pymes de restaurantes, hoteles, prestadores de servicios, la cultura, vendimia, todos estos elementos. Sí, sí. La verdad es que enriquecedora tu charla, la verdad. Sería muy, muy productivo el hecho de poder llevar, ¿sí? De masificar esta información que nos estás brindando para poder hacerla llegar a la industria del turismo y, como decís vos, poder poner en valor nuestros orígenes. Sí, déjame contarte una cosa, Manu. Contame. Los alfajores. A ver. Bueno, se ha puesto de moda, sí, estos alfajores de chocolate, Mendoza, sí. Entre dos, bueno, hay un auge, pero bueno, esto no es algo coyuntural de ahora. Esto tiene una proyección en el tiempo muy profunda. Nosotros tenemos una cultura de preparar estos alimentos que tenían mucha demanda de los arrieros, porque el alfajor tenía dulce, tenía calorías, entonces, y se podía comer, era muy fácil de consumir. Entonces, para los arrieros que tenían que irse a Chile cruzando con las mulas por el Cristo Redentor, donde estaba el Cristo Redentor, a 4.000 metros, entonces, tener el alfajor era muy útil para sostener el frío, 14 grados bajo cero, estamos hablando. Claro. Entonces, acá hay una construcción muy lenta y donde también entra el mundo de lo religioso. Resulta que allá por 1780 se funda un convento de monjas y vienen las clarisas a fundarlo, y esas clarisas de Santiago ya tenían una cultura de los dulces, de los alfajores, porque lo habían utilizado como instrumento de gastropolítica, porque ellos tenían conflicto con los franciscanos que las abusaban de poder sobre ella, sobre las clarisas. Entonces, para convencer al obispo de que le saque de encima la presión de los franciscanos, las clarisas le llevaban de regalo estos dulces
Ajá. o para abrir otros conventos. Esto ya había empezado en Perú. Sí. Entonces desarrollaron una gran habilidad para hacer estos dulces y estos alfajores. Cuando se funda el convento en Mendoza, vienen esas clarisas y desarrollan estas enseñanzas, transmiten este legado. Y después de la independencia, cuando había que mostrar una imagen de Mendoza o de la Argentina ante visitantes extranjeros de mucha influencia, cuando necesitábamos que reconocieran la independencia a las grandes potencias del mundo, se le ofrecía esos dulces Ajá. a militares, diplomáticos, agregados comerciales, encargados de negocios, incluso cuando vino el futuro Papa Pío IX, pasó por Mendoza y él cuenta, digamos, el que escribió el diario del viaje, el asombro que les causó cuando se le ofrecieron estos alfajores y estos dulces preparados por las monjas de Mendoza. Entonces, Ajá. esto es una tradición de la cual tenemos que estar orgullosos los mendocinos, Sí. no solo del vino, no solo el aceite de oliva, también de estos alfajores. Ajá. Y contarle a nuestros visitantes con orgullo que tenemos toda esta gastronomía típica, identitaria y con gran valor simbólico. ¿Y estos alfajores qué características tenían? Bueno, estamos en este momento estudiando esto. Ajá. Estamos hablando de dulce de leche, Sí. estamos hablando de harina de trigo, en algunos casos harinas de maíz, huevo, Ajá. porque también acá hay una tradición que se cruza con la historia de la arquitectura. Cuando empezaron a construir la Catedral de Santiago, necesitaban claras de huevo a fin del siglo XVIII para eh, adherente de las piedras, en fin, de los ladrillos. Entonces hubo una gran demanda de claras de huevo. Entonces, Sí. ¿qué hacemos con las yemas? Entonces, en ese momento, las mujeres se pusieron de acuerdo y dijeron, listo, vamos a hacer una gran producción de alfajores. Los arrieros aprovecharon la oportunidad, porque claro, era muy bueno para viajar, Claro. para entrar en calor, y ahí se generó este polo entre Mendoza y Santiago, con monjas, arrieros, obras en construcción, mujeres muy hábiles, dulceros, reposteros, y se va creando todo este clima cultural que va a permitirnos poner en marcha la tradición de los alfajores de Mendoza. Ponenos en contexto en el timeline, en qué tiempo pasó esto. Bueno, entonces, el Papa Pío IX vino a Mendoza y dejó testimonio de estos alfajores en la década de 1820. Ajá. El convento de las Clarisas en Mendoza es la década de 1780. La construcción de la Catedral de Santiago es 1770 aproximadamente. Entonces, estamos hablando del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Son procesos muy lentos, Ajá. procesos que se hacen de abajo para arriba, con muchos participantes, y se van por prueba y error, encontrando cuál es la forma que se puede hacer mejor un alfajor de acuerdo a los elementos disponibles en Mendoza, al gusto de los arrieros, al gusto de los troperos de carreta que iban a Buenos Aires a vender el vino. Ajá. Bueno, todo este mundo cultural es el que se va expresando a través de estos alfajores que han llegado hasta nuestros días. Mira vos, qué interesante, Pablo. La verdad es que es muy lindo poder conocer esto para, como decís vos, transmitirlo a nuestros visitantes y tener una historia sólida, ¿no? Tener un espíritu mendocino que transmitir. Es muy importante. Así es, sí. Bueno, entonces queremos agradecerte, como agradecemos a todos nuestros entrevistados, por el tiempo, porque sabemos que es muy valioso. Tenemos siempre entrevistados de lujo y esta no es la excepción, así es que muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias Pablo y muchas gracias a ustedes por estar ahí y será hasta la próxima entrega Carpool.